Primero agradecemos a Dios porque Él es quien nos concede la oportunidad, eh, la vida y todas las cosas que necesitamos para eh, poder continuar adelante y tener este estudio en esta noche. Gracias también a ustedes, hermanos, por unirse a este estudio de Mateo. Hoy estaremos basando nuestro estudio en los versículos 20 al versículo 25 del capítulo 26. Así que les invito a ir a Mateo 26, 20 al 25. El tema para hoy se titula Oportunidad para el arrepentimiento. Judas Iscariote. Estaremos leyendo, como ya dije, en Mateo 26, 20 al 25. Dice el texto que cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Dios siempre es bueno, en todo momento, todo tiempo, bajo cualquier circunstancia. Es una de las cosas que nosotros nunca debemos olvidar. Dios siempre es bueno y concede a todos la oportunidad para que cambiemos, para arrepentirse, para que procedamos al arrepentimiento, para abandonar el pecado. Ni siquiera Judas se ha visto privado de la oportunidad divina de que él se arrepienta de sus pecados y ser sanado del pecado y tener verdadero gozo en lugar de un horrible y trágico final. En los versículos 20 al 21 leemos que cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Se nos dice que es de noche. Esta es la noche en la cual el Señor Jesús fue entregado y de la cual el apóstol Pablo habló a los hermanos que eh, estaban en Corinto. Jesús está sentado alrededor de la mesa con sus discípulos. Este es un ambiente y un momento, hermanos, muy íntimo, muy solemne. Jesús mismo les había anunciado ya a sus discípulos que pronto sería crucificado. Esta cena para Jesús entonces era algo muy especial. Según Lucas, en el capítulo 22, Lucas capítulo 22, en el versículo 15, les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Nos dice que Jesús realmente deseaba, estaba ansioso, ¿verdad? Por esta cena. Para él era muy especial. Nos dice que él deseaba mucho, entonces, comer esta Pascua antes de padecer. Esa es la razón. Era la última vez que Jesús se iba a sentar con sus discípulos de esta manera a comer. Volviendo a Mateo, en el capítulo 26,
en el versículo 21, nos dice que mientras comían, Jesús les hace a todos sus discípulos una revelación. Y es que uno de ellos lo traicionará. La importancia de esta revelación está indicada por la frase que dice, de cierto os digo. Frase que Jesús usa muchas veces en el Evangelio. Esta frase llama la atención de los discípulos, pero sobre todo indica la importancia de lo que él está diciendo o va a decir. Jesús ya ha expresado a sus discípulos su conocimiento previo de la traición que sufría. En Mateo, en el capítulo 17, por ejemplo, Mateo capítulo 17, en el versículo 22, dice que estando ellos en Galilea, note bien, en Galilea, no en Jerusalén, o subiendo para Jerusalén, sino estando en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Notemos que Jesús habla en este versículo, en este pasaje de Mateo, acerca del conocimiento que él tenía previo, respecto a que iba a ser traicionado. Pero es hasta este momento o hasta esta ocasión, mientras comen, que Jesús revela que la traición realmente saldrá del grupo de los 12, de aquellos que están con él a la mesa. Este seguramente, amados hermanos, fue un momento para que Judas, quien había hecho los preparativos con los líderes religiosos para traicionar a Jesús, reflexionara sobre lo que estaba haciendo y procediera al arrepentimiento. Jesús está diciendo algo que él sabe y que los demás que están con él no saben. Y esto es que uno de ellos sería el traidor. Aquí está la primera oportunidad que tiene Judas en este momento para proceder al cambio, para abandonar su pecado. En los versículos 22 al 23 de Mateo, Mateo 26, 22 y 23, dice que entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces, él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Como leemos en el texto, los discípulos se sienten muy tristes, se llenan de angustia en gran manera por el anuncio que Jesús les acaba de hacer. Cada uno de ellos entonces comienza a preguntar, ¿soy yo, maestro? La interrogativa de ellos, hermanos, esperaba una respuesta negativa de parte de Jesús, es decir, que Jesús les dijera no a cada uno de ellos. Pero en lugar de eso, Jesús responde que uno de los 12 que ha sumergido su mano en el plato con Jesús en esta comida lo traicionará. Una vez más y en cada momento, Judas está teniendo la oportunidad para proceder al arrepentimiento. Judas está teniendo la oportunidad. Jesús le está otorgando a él el favor de proceder a un cambio en su manera de pensar y en su manera de actuar. Pero dice en el versículo 24, ¿verdad? Notemos lo que dice el versículo 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Notemos esta respuesta de Jesús
que contiene las siguientes cosas. En primer lugar, el destino del Hijo del Hombre será tal como lo indican las Escrituras. Aquí Jesús no se está refiriendo a un texto en específico, sino al testimonio de las Escrituras en su conjunto, para hablar o referirse al destino del Hijo del Hombre. Todo lo que se ha dicho de él en las Escrituras, dice Jesús, va. En otras palabras, se tiene que cumplir. Así que en esta respuesta de Jesús que continúa eh, con sus discípulos, en primer lugar, les hace ver, entonces, hay un reconocimiento de su parte que todo lo que se ha dicho de él en las Escrituras se tiene que cumplir. En segundo lugar, Jesús dice que este acto de traición terminará mal para el traidor. Noten que dice, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Con esto, Cristo reconoce que la traición en su contra es parte del plan divino, pero el traidor es responsable de su acción. Él libremente está eligiendo traicionarlo. Por eso dice, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Al escuchar Judas esta advertencia, tiene nuevamente ante él la posibilidad de proceder a un cambio, a un arrepentimiento. Él está teniendo de parte de Jesús la oportunidad para cambiar. Jesús le está demostrando a él que conoce su plan y además de eso le hace una advertencia muy, pero muy fuerte. Le dice que su acto de traición no terminará bien para él. El apóstol Juan nos dice en el evangelio, en su evangelio, en el capítulo 13, en el versículo 1, Juan capítulo 13, en el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, dice, hasta el fin. Este pasaje de Juan nos está indicando de que Jesús en ningún momento dejó de amar a todos sus discípulos. Siempre les mostró el mismo amor a ellos. Fue con amor entonces que Jesús hizo esta advertencia acerca de aquel que le traicionara. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Jesús hace esta advertencia, pero con amor. Hay firmeza en ella, pero hay amor, porque no quiere que nadie perezca. Ese es el deseo y la voluntad de Dios. Pero Judas Iscariote, en lugar de arrepentirse del pecado que pensaba cometer, que estaba pensando cometer, más bien sigue adelante y con su hipocresía pregunta lo mismo que los demás a Jesús. En Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 25. Él le pregunta a Jesús, ¿soy yo maestro? La respuesta de Jesús es, tú lo has dicho. En otras palabras, Jesús le responde que sí, que él es. Ahora Judas sabe con mayor certeza que Jesús conoce acerca de su plan de entregarlo, de traicionarle. Judas había planeado bien todo y lo mantenía, hermanos,
lo mantenía en secreto. Nadie podía saberlo. Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 6, nos dice que él se comprometió en el contexto a entregar a Jesús por el dinero que le daban. Y buscaba, fíjese bien, en Lucas 22:6, y buscaba la oportunidad para entregárselo. Aquí está, a espaldas del pueblo. Él mantenía muy bien guardado el secreto y todo el plan para entregar a Jesús. El pueblo, la gente, no conocía el plan de Judas. Él había hecho todo el esfuerzo posible para mantener bien guardado su secreto de traicionar a Jesús. Lo había planeado, hermanos, tan bien, pero tan bien y mantenido en secreto que ni aún los mismos discípulos, compañeros suyos, pudieron siquiera imaginárselo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 24, dice Jesús, Juan, aquí estoy, equivoqué la cita, creo que denme un lugar y es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el capítulo 13, en el versículo 20, 24, dice, a este pues hizo señas Simón, Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le preguntó, ¿quién es Señor? Ellos ni siquiera tenían idea de quién podía ser el traidor entre ellos. Así que Judas había guardado muy bien su secreto en cuanto a traicionar a Jesús. El apóstol Juan nos informa en el versículo 30, Juan 13:30, nos informa que cuando él hubo probado el bocado, eh, hubo tomado el bocado, dice que Judas luego salió y era de noche. Lo que vemos aquí es que él continúa en su plan, continúa adelante en el pecado que piensa cometer y en lugar de arrepentirse, tristemente y trágicamente, él decide salir, decide abandonar la compañía de Jesús, decide abandonar la comunión con Jesús y sus amigos y sale fuera a cumplir lo que él ya se estaba proponiendo hacer. Es una tragedia muy grande. Judas Iscariote, hijo de Simón, uno de los 12 discípulos de Jesús, no quiso aprovechar de ninguna manera cada oportunidad que Jesús le dio para abandonar su pecado. Salió y fue a cumplir aquello que él había planeado hacer. Judas, hermanos, no estuvo presente entonces cuando Jesús instituyó la cena del Señor, de la cual más adelante Mateo nos va a hablar. Judas prefirió seguir en su pecado y buscar la compañía de los pecadores en lugar de la amistad y las bendiciones de Jesús. Y todo fue para él como Jesús había dicho. Fue trágico. En conclusión, hermanos, tenemos todas las oportunidades para abandonar nuestros pecados. Ahora mismo, no importa qué tan secretos nosotros tengamos nuestros pecados, qué tan oculto los tengamos. Hay uno que murió y resucitó de entre los muertos
y vive. Y será Dios quien nos juzgue por medio de él. Ya ha establecido un día para eso. Hechos 17:31 nos dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios nos va a juzgar a todos por medio de Cristo y ha establecido para ello un día. Por lo tanto, todos ahora tenemos la oportunidad de abandonar nuestros pecados. Por muy secreto que los tengamos, Jesús los conoce. Él no está muerto. Él vive y nos juzgará. Si usted no ha obedecido el evangelio, le invitamos a hacerlo ahora mismo. Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si después de haber obedecido el evangelio ha pecado contra Dios, entonces debe arrepentirse y rogar a Dios para que sea perdonado, como leemos en Hechos en el capítulo 22, de un hombre que después de haber obedecido al evangelio pecó. Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo, le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado, ¿qué cosa? El pensamiento de tu corazón. Los pensamientos de nuestros corazones no son evidentes a todos, a menos que nosotros los hagamos evidentes, como en este caso. Puede que nosotros tengamos entonces en nuestro corazón ciertos pensamientos que nos llevan al pecado. Es tiempo de abandonarlos. Podemos hacerlo y no sufrir la misma consecuencia trágica y terrible que Judas sufrió. No sigamos adelante como Judas hacia el pecado. Podemos proceder al arrepentimiento y encontrar gozo y una estancia feliz en la eternidad con Dios, en comunión con Él y con sus apóstoles. En nuestra próxima lección, hermanos, hablaremos acerca de la cena del Señor y de la predicción de Jesús respecto a la negación de Pedro principalmente y la actitud de los demás discípulos de Jesús, de los cuales él dice se van a escandalizar de él en esa noche. Hermanos, gracias por su atención. Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de nosotros. Gracias, hermano Alfredo. Hermano Francisco, pues nos lleva en oración. Gracias, hermano. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias le damos a esta hora por darnos la oportunidad de conectarnos por este medio para siempre escudriñar más de su santa bendita voluntad. Bendiciones para nuestro hermano Alfredo, que les te bendiga grandemente, que siempre también le siga dando sabiduría para que pueda expresarnos con palabras fáciles y sencillas su voluntad. Y de igual manera, bendiciones para cada uno de los que estamos aquí conectados, que siempre tengamos ese amor, esa voluntad, ese gozo de seguir escudriñando y aprendiendo más de su santa bendita voluntad, pero que no solamente la leamos, sino que también la llevemos a la práctica. Ayúdanos a examinarnos a cada uno de nosotros para que podamos ver si estamos fallando en algo, para que nosotros podamos también arrepentirnos y de esa manera pues poder estar siempre a cuenta con usted, para que cuando usted venga o ya sea que nos toque partir de este mundo, pues podamos gozarnos de esa morada que usted nos tiene preparado allá en el cielo. También pedimos salud física por todos aquellos hermanos en cualquier parte del mundo que se encuentren enfermos, que sea usted orando en ellos también a través de la medicina,
para que puedan hallar descanso de sus cuerpos enfermos. También por nuestros hermanos allá en Ucrania, en Rusia, que también les bendiga en esa situación difícil que están pasando debido a esta guerra, que su protección, su bendición esté sobre cada uno de ellos. De igual manera, por algún familiar o amigo que se encuentre también enfermo por cualquier enfermedad, de igual manera, lo ponemos en sus manos para que sea usted también sanando esa enfermedad, pero sobre todo que un día puedan escuchar el Evangelio y lo puedan obedecer. Bendiciones para nuestro hermano Manuel y familia, que mira bien tener esta plataforma para que todos nosotros podamos compartir y estudiar y aprender más de su santa y bendita palabra. De igual bendiciones para cada uno de los que estuvimos aquí conectados, que también nos dé la fortaleza, sabiduría para seguir siempre adelante sirviéndole. A través de Cristo Jesús, le damos gracias y se lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermano Alfredo, ¿verdad? Por el mensaje de esta noche. Gracias, ¿verdad? A todos y cada uno de los que nos hemos conectado, nuestro hermano Alfredo, nuestro hermano Mario, nuestro hermano Francisco, nuestro hermano Carlos, nuestra hermana Lorena, nuestra hermana Marina, nuestra hermana Darinichi Amador, nuestro hermano Daniel Chavarría, nuestra hermana María Cristina, también de la conexión Sarita, nuestra hermana Vistala Milán, y desde aquí, ¿verdad? Pues desde esta conexión, mi esposa y yo que estamos conectados. No sé si hay preguntas, comentarios o algo que quisiéramos agregar al mensaje de nuestro hermano, pues sería interesante, ¿verdad? Poder hablarlo.